Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. La semana pasada analizábamos y señalábamos que el origen de la Navidad finalmente es de origen pagano y que la explicación de este culto pagano está en una leyenda judía. Y en una leyenda que, bueno, no tan solo judía, sino también que se habla hasta el día de hoy, que se conoce hasta el día de hoy en el Medio Oriente, que es la leyenda de Semiramis. Esta es la leyenda que finalmente no tan solo da origen a la Navidad, sino que también da origen a todas las religiones. ¿Bien? Y bueno, lo prometido es deuda. En el capítulo anterior señalábamos que existían capítulos bíblicos, pasajes bíblicos que nos hablaban que nos testificaban acerca de los puntos de esta leyenda, pero ya de una forma bíblica. Esto quiere decir que la Biblia menciona en el fondo que esa leyenda ya no es solamente una leyenda, sino que está respaldada por la palabra de Dios. Lo que hace la leyenda es juntar todos los pasajes bíblicos y unirlos y armar una historia, pero que finalmente la palabra de Dios nos muestra la misma historia esparcida, repartida por toda la Biblia en distintos pasajes bíblicos. Es así como nos encontramos entonces que ya en la ley de Moisés se menciona el árbol de la Navidad y cómo eran las fiestas paganas. En el tiempo de los reyes también se hablaba acerca del dios Sol y de sus atributos. Y finalmente, en la época post-cautiverio de Israel, la Biblia también habla específicamente de la fecha de adoración, el 24 o el 25 de diciembre. Todos estos puntos, tal como lo señalábamos en el capítulo anterior, los habla la Biblia, los menciona la Biblia. Que la gente no lea la Biblia, ese ya es otro cuento aparte. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a confirmar qué es lo que decía la ley de Moisés. Vamos a analizar en profundidad los mandamientos específicos de la ley de Moisés para luego ir a través de la historia de Israel viendo cómo esto que parecía una leyenda, en el fondo está respaldado por la palabra de Dios. Antes de empezar la lectura, porque este es un estudio bíblico, antes de empezar la lectura de la Biblia, quisiera hacer un resumen de cómo se distribuye la historia o cómo se analiza la historia del antiguo Israel. Desde los días en que Moisés saca a Israel de Egipto, allí obviamente hay un periodo de 40 años en donde Dios le da las leyes a Israel. Posteriormente a esos 40 años, Israel llega a Canaán, después de salir de Egipto, llega a Canaán bajo la mano de Josué y comienza el periodo de los jueces de Israel. Bien, en ese periodo están gente como Sansón o Gedeón, por ejemplo, y luego de eso comienza el periodo de los reyes de Israel, con el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, etc. El periodo de los reyes es el periodo más sanguinario que se puede encontrar respecto de la adoración pagana que se hacía en Israel, razón por la cual Dios levanta profetas profetizando, acusando no tan solo la idolatría que había en Israel en ese tiempo, sino que también profetizando acerca del castigo que Dios daría a Israel por causa de esa adoración. Es en ese momento entonces cuando termina el periodo de los reyes, en los días del profeta Jeremías, cuando se levanta Nabucodonosor y toma como esclavo a Israel, es decir, además de atacar a Jerusalén y matar, al 70, al 80% de los israelitas, los pocos sobrevivientes son llevados a la tierra de Babilonia. Y finalmente allí pasa un periodo de 70 años y Dios los hace retornar nuevamente a la tierra de Canaán. Ese es el periodo post-cautiverio. Luego de ese regreso pasa un periodo, 400 o 500 años hasta llegar al periodo del Mesías, al periodo de Jesucristo. Esa es la historia del pueblo de Israel. Bien, entonces primero vamos a leer, analizar en profundidad las leyes. ¿Qué es lo que decía la ley de Moisés respecto de los dioses paganos y de cómo Israel finalmente fue quebrantando todos y cada uno de los puntos de estas leyes respecto a los dioses paganos hasta el día en que retornan de Babilonia? Bien,
Entonces vamos a partir con Éxodo capítulo 34 del versículo 11 al 17, donde Dios dice lo siguiente: guarda lo que yo te mando hoy, he aquí yo he hecho delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Eso eran todos los pueblos que vivían en Canaán, ¿bien? Antes de la llegada de Israel a Canaán cuando salió de Egipto. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. ¿Bien? Esos eran los mandamientos. Primero, el primer detalle está en el versículo 3, en donde dice: cortaréis sus imágenes de acera. Dice primero: quebrantaréis o quebraréis sus estatuas y cortaréis las imágenes de acera. ¿Cuál es la diferencia entre quebrar y cortar? ¿Por qué hace una diferencia entre quebrar las estatuas, cualquier estatua, y específicamente cortar las imágenes de acera? Porque probablemente las imágenes de acera eran hechas de madera. ¿De qué madera? Del árbol de la diosa Acera, del árbol de Tamuz, del árbol que hoy día se conoce como el árbol de la Navidad. Probablemente los tipos tomaban de esa madera y de esa madera se hacían las imágenes de la diosa Acera. Por eso hace la diferencia entre cortar las imágenes de acera y quebrar las demás estatuas. Bien. Punto número 2. Aquí ya se habla del término fornicación y de sacrificio a los dioses, ya, lo cual obviamente nos lleva a la imagen que hablábamos en el capítulo anterior acerca de las fiestas de la Saturnalia o de las fiestas en pos al dios Saturno. Bien, es decir, ya se habla de que en esas fiestas se fornicaba, así de simple, y que debían cuidarse los hijos de Israel de tomar mujeres extranjeras, porque lo más probable, lo que podría suceder es que al tomar de las mujeres extranjeras, obviamente iban a caer finalmente en la adoración pagana. Bien, sin embargo, tal como dice la Escritura, por dos o más testigos el testimonio es verdadero. Así que la Escritura ya en los días de Moisés habla de la diosa Acera, pero no tan solo en el libro de Éxodo, sino que también lo hace en el libro de Deuteronomio, diciendo lo siguiente. Deuteronomio capítulo 12 del versículo 29 al 32 dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera en que aquellas naciones servían a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces aquí ya se habla, si bien es cierto el pasaje en Éxodo nos hablaba de la diosa Acera, y hablaba de la fornicación y de los sacrificios, aquí específicamente nos dice qué tipo de sacrificios son los que se hacían a los dioses paganos, y nos habla específicamente de que se quemaban, tomaban a los hijos y los quemaban en el fuego para sus dioses paganos. Es decir, eso es lo que abomina Dios, el sacrificio de los hijos de los israelitas, quemando a sus hijos a los dioses paganos. Y el Deuteronomio 16, versículo 21 y 22 dice lo siguiente: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece tu Dios. La primera frase entonces dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Hermanos míos, cuando alguien levanta un árbol, no lo está, en Navidad, no lo está levantando para Dios,
Porque en ninguna parte de la Biblia se menciona levanta un árbol para Dios. Ya, con eso agradarás a Dios. No lo menciona el Antiguo Testamento, no lo menciona el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los únicos árboles que se levantan son en función de la adoración a la diosa Acera. Entonces, en Deuteronomio, no tan solo se habla del sacrificio específico que hacían las naciones paganas, sino que también se habla del árbol de la diosa Acera. Por eso les decía, ya en los días de Moisés se habla del árbol de la natividad. Por lo tanto, lo que en el capítulo anterior veíamos solamente como una leyenda, aquí en la escritura ya aparece como algo específico respaldado por la palabra de Dios. ¿Bien? El tercer testigo entonces es este pasaje bíblico que habla diciendo lo siguiente, Levítico capítulo 20 del versículo 1 al 7 diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, no dirás asimismo a los hijos de Israel, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, Éxodo nos hablaba de los sacrificios a los dioses. Deuteronomio nos hablaba de que el sacrificio a los dioses consistía en tomar a los niños y quemarlos vivos, obviamente, a los dioses paganos. Y aquí Levítico nos habla específicamente de que aquel dios pagano al cual se quemaban los hijos era precisamente el dios Moloc. Bien, el dios Moloc, obviamente, tal como lo veíamos en el capítulo anterior, es una evolución, es una contracción del nombre de Medorak. Medorak viene del dios babilonio Marduk, el cual era hijo de los dioses. Bien, ¿de qué dioses? De la diosa Acera y del dios Baal, que finalmente era Nimrod. Bien, Nimrod se hizo pasar por Dios, ese dios era Baal. Entonces, el hijo de aquellos dioses, que eran Moloc, en el culto a ese hijo de los dioses, se quemaban los niños en el fuego. Y no tan solo eso, sino que habla nuevamente de la prostitución. Éxodo nos hablaba de fornicación y aquí nos está hablando de prostitución. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Mucha gente piensa, o la cultura general nos dice, que la prostitución se ejerce como un oficio. Pues no, el oficio estaba dado como algo ritual, como algo religioso, no como un oficio para ganarse la vida, para ganar plata, para ganar dinero, sino que era un oficio religioso. Aquí lo más probable que la palabra de Dios haya ocupado esta connotación de este verbo prostituirse, ¿cierto?, como una profesión que ya las mujeres habían adquirido en los tiempos en que Israel iba tomando posesión de la tierra de Canaán. Es decir, aquí ya no estamos hablando de las niñas vírgenes del pueblo como lo hacía la leyenda de la diosa Acera, sino que aquí estamos hablando de que aquellas mujeres ya tenían esa fornicación como un oficio. Bien, esos detalles solamente con respecto a la ley. Sin embargo, ya en los días de Moisés, el pueblo de Israel cayó en la idolatría. De hecho, creo que está en el pasaje, en el libro de Números, aparece la historia de Israel cuando cayó en pos de la adoración al dios Nimrod o a su versión cananea Baal Peor. Sin embargo, en la escritura, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, solamente aparece la idea de que Israel adoró a Baal Peor.
Sin embargo, el Salmo 106, el salmista David, nos dice qué fue lo que específicamente hicieron aquellos israelitas que adoraron a Baal Peor en el desierto. El Salmo 106, entonces, del versículo 28 al 40, es un recuento de lo que hicieron estos días aún en los días de Moisés. Estos hombres aún en los días de Moisés. Dice así: se unieron asimismo los israelitas a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Bien, permiso, voy a tomar agua. Se me seca la garganta. Lo primero, aquí la escritura, fíjense que no habla del sacrificio a los dioses paganos, habla del sacrificio a los demonios. Sacrificaron, versículo 37, a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Biblia habla de demonios, no tan solo nos habla de entidades espirituales, sino que también nos habla de dioses paganos. Bien, entre ellos podríamos decir entonces que la doctrina de demonios no tan solo tiene que ver con seres espirituales, sino que tiene que ver con la enseñanza de los dioses paganos. De hecho, el término doctrina de demonios no tan solo aparece en el Nuevo Testamento, sino que también aparece en el Antiguo Testamento en más de una oportunidad y hace alusión justamente a los dioses paganos. Está dentro de ese contexto, ¿bien? Por otra parte dice, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas. Aquí, si bien es cierto, a Moloc se quemaban los niños, en adoración a Moloc se quemaban los niños, aquí se derramaba la sangre de los niños en el culto a Baal Peor. Es decir, lo que decía la leyenda de Semiramis, que degollaban a los niños para teñir con su sangre los huevos mágicos de la diosa Acera, y que de ahí viene el concepto de andar pintando los huevitos de Pascua. Aquí entonces el Salmo 106 confirma que efectivamente a Baal Peor no se quemaban los niños, sino que se derramaba la sangre de estos niños, que eran los mismos hijos de los israelitas. Bien, y nuevamente dice la escritura que se contaminaron con sus obras, y utiliza el término de prostitución. Se prostituyeron con sus hechos. Bien, entonces la prostitución está nuevamente ligada al contexto de la adoración pagana. Era necesario leer todo esto de forma muy clara, muy detallada, muy específica, para entender lo que sucedió. Tal como les mencionaba, después de Moisés se levanta Josué. Josué finalmente lleva a Israel a la tierra de Canaán, y comienza el periodo de los jueces. Por eso que ya en el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 7, nuevamente vemos que Israel adoró a la diosa Acera. No le bastó con adorar a Moloc ni a Baal Peor en los días de Moisés, sino que también adoró a la diosa Acera. En Jueces capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón, dice la escritura que Gedeón derribó los altares de Acera y Baal, y que por eso fue llamado Jerobaal, es decir, pelee Baal contra Gedeón. ¿Bien? Porque Gedeón obviamente derribó las estatuas de la diosa Acera y de Baal. Punto aparte, las estatuas de Acera y Baal estaban en la misma casa de Gedeón, porque el padre de Gedeón se había hecho sacerdote pagano. ¿Bien? Es decir, Israel no tan solo adoraba a los dioses, sino que se hacían sacerdotes paganos para adorar a estos dioses, dejando el sacerdocio de Dios.
Por otra parte, Jueces capítulo 8, versículo 31 y 32 dice que en cuanto muere Gedeón, Israel nuevamente adoró a los Baales. ¿Por qué aquí utiliza el término Baales como un término plural? Como un concepto plural y no como un nombre propio. Muy sencillo, porque Baal, bajo el canon bíblico, significa Señor. Cuando hablamos de Señor, o cuando Israel habla de Señor, se refiere, lo hace con el término Baal. Bien, esa era la confusión que tenían entonces muchas veces los israelitas. Por eso terminaban adorando a Baal. Porque al igual que ahora, muchos dicen, yo celebro al Señor Jesús en la Navidad. Amén, celebra al Señor Baal, porque Baal también significa Señor. Bien. Entonces, por eso aquí ocupa el término a los Baales como un término impersonal, como un sustantivo común. Bien. Bien, terminando el periodo de los jueces, comienza el periodo de los reyes. El primero en prostituirse detrás de los dioses paganos es lamentablemente el rey Salomón. Sí, el mismo que construyó el templo a Dios, finalmente terminó adorando dioses paganos. Aunque a nosotros nos gustan los finales felices, la Escritura no habla de que al final de los días Salomón se arrepintió o algo por el estilo. Por el contrario, dice que al final de los días Salomón terminó adorando a Astoret o a Astarot, o a la diosa Cera, que es lo mismo, y a Milcom, a Quemos y a Moloc. Milcom y Moloc son exactamente lo mismo. Y esto lo hizo porque se casó con mujeres extranjeras, se volvió a los dioses paganos. Su historia aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 8. Ese fue el primer rey que se volvió a los dioses paganos. Bien. Jeroboam, que fue uno de sus descendientes, y historia aparece en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 28 al 33, dice que no tan solo sirvió a Acera y a Baal, sino que además mandó hacer 2 becerros de oro. Es decir, cayó en el pecado de Aarón, en el pecado de Israel, cuando se hicieron un becerro de oro en el desierto en los días de Moisés. A Jeroboam no le bastó con un becerro de oro, sino que se hizo 2 becerros de oro, uno para Jerusalén y el otro para Samaria. Y la gracia o la desgracia que tuvo este personaje fue que instauró una fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días. ¿Por qué esto es algo que nos llama la atención? Muy sencillo. Las fiestas que tenía el pueblo de Israel no eran fiestas que venían de una tradición que a ellos se les ocurría. No. Los días de fiesta que celebraba el antiguo Israel eran días de fiesta en cuyos días Dios les había mandado hacer fiesta. Es decir, habían días específicos en que los israelitas debían hacer sacrificios, en que debían arrepentirse, en que debían hacer ofrendas y que debían hacer fiestas solemnes a Dios. Todo eso ya había sido constituido por Dios. Por lo tanto, lo que hizo este rey fue constituir un día solemne en una fecha en que no había un día solemne para Dios. Bien, es decir, él dijo, ¿sabéis qué? Voy a adorar a Dios en este día y lo instituyó como ley, siendo que en ese día no debía adorarse a Dios, o por lo menos no debía hacerse una fiesta solemne a Dios en ese día. La mayoría de los reyes, paréntesis, la mayoría de los reyes del libro de los reyes, de los reyes de Israel, cayeron en la adoración pagana. Hay muchos reyes de Judá, hay muchos reyes de Israel que hicieron lo mismo. Yo voy a nombrar solo algunos que sobresalieron de los demás reyes por hacer este tipo de imbecilidades, es decir, por hacer 2 becerros de oro, por instaurar fiesta solemne cuando no la había. Bien, entonces los reyes que voy a nombrar son reyes que se destacaron de forma desgraciada. Roboam fue otro de los reyes que hizo de las suyas, y la historia de Roboam aparece en Primera de Reyes, capítulo 14, del 21 al 24, y dice que comenzó a levantar imágenes de acera, trajo sodomitas a la tierra de Israel,
y adoraba en lugares altos y debajo de todo árbol frondoso. Ojo con esto, cuando la escritura habla de sodomitas, no tan solo se refiere o no se refiere solamente a la condición sexual, sino que fíjate que aquí lo está haciendo bajo el contexto de una adoración pagana. Bien, es decir, el espíritu de la sodomía no tan solo tiene que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con la adoración pagana específicamente. Bien, así que eso es algo que nos llama la atención, porque siempre se lee a Sodoma y a Gomorra y se entiende a los sodomitas como un pecado sexual. Pues no, aquí la escritura está tratando a los sodomitas dentro del contexto de la adoración pagana. Lo segundo que llama la atención de este rey es que adoraba en lugares altos y debajo de todo árbol frondoso. Se me lengua la traba, o se me traba la lengua, que es lo mismo. Entonces, lo curioso es que las apariciones de la Virgen justamente se dieron bajo un árbol frondoso. Hay muchas apariciones de la Virgen y hay algunas específicas que se dieron justamente debajo de todo árbol. ¿Por qué? Porque se supone, porque si primero María está muerta, no ha resucitado, porque la resurrección no ha llegado, ni María ni ningún santo ha resucitado, obviamente, por lo tanto no pueden interceder ante Dios, porque están muertos. Entonces la pregunta es, ¿quién rayos apareció a estos hombres bajo el disfraz de la Virgen María? Muy sencillo, la escritura, tal como lo veíamos, habla de los dioses paganos diciendo que son demonios. Lo más probable entonces es que hayan sido demonios los que se le hayan aparecido a estos hombres que aseguraron haber a una persona que está muerta debajo de los árboles. Es decir, fíjense la casualidad. No tan solo se habla de los dioses paganos, no tan solo hay estatuas de María, sino que también las apariciones se realizan en los lugares donde antiguamente se adoraba a los demonios. Bien, tal como dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo mismo que se hacía antiguamente en Israel, hoy día muchos cristianos católicos hacen exactamente lo mismo. Bien, es decir, tuvieron una supuesta aparición de una virgen, de una persona que está muerta, debajo de un árbol. Bien, como dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, es decir, las tecnologías cambian, el tiempo avanza, pero la palabra de Dios sigue vigente. Lo que sucedió ayer sucede exactamente el día de hoy. Por eso Jesús dijo claramente, en los postreros días será como en los días de Noé. Es decir, lo que se va a vivir ahora en los postreros días, ya se vivió en los días de Noé, ya se vivió en los días de Lot, quien obviamente vivía también en Sodoma. Aquí tenemos otra aparición a un grupo de gente de la Virgen, curiosamente debajo de un árbol, es decir, en el mismo lugar donde antiguamente se adoraban a los dioses paganos. Y podríamos decir obviamente que los católicos han revivido toda esta adoración pagana y la han disfrazado de una adoración cristiana. Amén, así es. Sin embargo, los protestantes hacen lo mismo cada Navidad, cada vez que levantan un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque ese árbol de Navidad no lo están levantando a Dios, porque no es ningún mandato de Dios hacerlo. Por el contrario, levantar un árbol es levantar una imagen a la diosa Acera. Así de simple. Por eso es que el pesebre, las estatuas se ponen debajo del árbol de Navidad, porque así lo hacían antiguamente los reyes israelitas que caían en la adoración pagana. Es decir, lo que hacían antes se vuelve a repetir ahora, específicamente. Aquí tenemos otra imagen entonces de una muerta con una supuesta imagen de Jesús, justamente debajo de un árbol. ¿Bien? Y la siguiente imagen, la muestro con mucha pena. ¿Por qué? Porque esta es una imagen que está aquí en Chile, en mi país. Esta es la imagen que corresponde a la Virgen a la estatua de la Virgen que está en el Cerro San Cristóbal. Bien, cumpliendo de esta forma nuevamente la palabra de Dios, porque el rey que acabamos de mencionar no tan solo hizo estatuas, adoró a los demonios debajo de los árboles, sino también en la cumbre de los cerros. Hizo imágenes para cera en la cumbre de los cerros.
Lo mismo que hacen hoy día los cristianos católicos en mi país. Pero no tan solo en Chile, sino que también en México, por ejemplo, tenemos esta estatua, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que también está en la cumbre de un cerro, repitiendo obviamente la misma adoración pagana, con un disfraz cristiano, pero la adoración pagana es la misma. ¿Bien? Entonces lo que hizo ese rey no fue menor, sino que marcó un antecedente espiritual que hasta el día de hoy se repite. Otro de los reyes que hizo de las suyas es el rey Acaz. Bien, su historia aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 16, del versículo 1 al 4. ¿Qué fue lo particular que hizo este tipo? Muy sencillo, hizo pasar a su propio hijo por el fuego, es decir, no le bastó el sacrificio de los israelitas, sino que pescó al mismo príncipe y lo quemó en el fuego, obviamente en adoración al dios Moloch. A ese dios se quemaban los niños. Sacrificó en todo árbol frondoso, es decir, no tan solo levantó estatuas debajo de los árboles, sino que también hizo sacrificios debajo de los árboles, y también sacrificó a los 2 becerros de oro que habían en Israel y en Judá. Se hicieron más imágenes de la diosa Acera y de todo el ejército de los cielos, es decir, no tan solo les bastaron las imágenes de Acera y Baal, sino que además comenzó a hacerse imágenes de los ángeles o probablemente de los demonios. Bien. Manasés, entonces, fue un rey el más sanguinario, sin duda alguna. Manasés fue la causa por la cual Dios dijo, ya, se van todos a Babilonia. Pase lo que pase de aquí en adelante, se van todos castigados a Babilonia. ¿Por qué digo esto? Su historia aparece en Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 8, y dice que restauró los altares caídos de Baal. ¿Por qué hace esta restauración? ¿Por qué la Biblia menciona esto? Antes de Manasés vino un sacerdote, que me parece que se llama Zacarías, vino un sacerdote y destruyó los altares a Baal y a Acera que habían hecho los antiguos reyes o los reyes de Israel. Entonces Manasés restauró aquellos altares, aquellas estatuas, las estatuas a Baal, las estatuas a Acera, y las estatuas de todo el ejército de los cielos, es decir, de los espíritus, de los ángeles o de los demonios que adoraban en Israel. Y no le bastó solo eso, sino que entró al templo de Dios, sacó la serpiente de bronce que tenían guardada en el templo de Dios, la serpiente de bronce que hizo Moisés, aún estaba guardada en el templo de Dios. Entonces este tipo la sacó y la empezó a adorar como si fuera un dios, es decir, derechamente o proféticamente este tipo adoró al diablo. Porque la serpiente antigua es Satanás. ¿Bien? Pero no tan solo eso, sino que al igual que el rey anterior, sacrificó a su propio hijo al dios Moloch, se hizo agorero, se hizo adivino, es decir, se hizo sacerdote pagano. No le bastó con hacer todas esas tonteras que hizo, sino que además el tipo, él mismo se hizo agorero, se hizo adivino, andaba adivinando, qué sé yo, consultando a los espíritus, qué sé yo. Y además de todo eso, puso una imagen de Acera dentro del templo de Dios. O sea, este tipo lo sobrepasa en creces a todas las tonterías que hicieron los otros reyes de Israel. Bien, porque además pescó una estatua de la diosa Acera y la puso dentro del templo de Dios. Pero eso no fue todo, por desgracia, sino que dice la Escritura que en los días de Manasés la sangre de los sacrificios, de los bebés que sacrificaba, era tanta que la sangre corrió hasta los extremos de la ciudad, es decir, las calles de Israel en los días de Manasés se llenaron de sangre a tal punto que llegaron a los muros, a los extremos de Israel. No quiero imaginar cuántos bebés murieron bajo el reinado de Manasés, pero sin duda alguna esto marcó un hito para que Dios dijera después de este rey, o por culpa de este rey, Israel va castigado sí o sí a Babilonia. No le gusta tanto adorar a los dioses de Babilonia, se van entonces todos a Babilonia. El rey Josías es un rey que se convirtió a Dios, pero no lo hizo, lo hizo de forma tardía. Bien. La historia del rey Josías aparece en Segunda de Reyes, en el capítulo 21,
y en el capítulo 22 del versículo 1 al 14. Si bien es cierto, Josías se convirtió a Dios, no lo hizo inmediatamente en cuanto llegó al reinado, sino que lo hizo tardíamente. Pero en su arrepentimiento, este tipo lo que hizo fue derribar todos los altares para Baal y Acera, para todos los signos del zodiaco. Así es, la Escritura hace 3000 años atrás ya nos hablaba de los símbolos del zodiaco, de los signos del zodiaco que Israel había levantado como dioses. Bien, obviamente todo esto está relacionado con la adivinación, con los agoreros y todo eso. Y también las estatuas que habían hecho los israelitas a los ángeles y a los demonios, es decir, al ejército de los cielos. Profanó también los altares a Moloc en su convertimiento y mató a los sacerdotes de Baal, tal como lo hizo el profeta Elías. Dice que quitó la imagen de Acera que estaba en el templo que había puesto el rey Manasés y los lugares de prostitución idolátrica. Tal como les decía anteriormente, la prostitución ya se estaba ejerciendo como un oficio ritual, por eso habla de prostitución idolátrica. Habían mujeres que se especializaban en esto. Bien. Dice además la Escritura que quitó los caballos que estaban consagrados al sol en la entrada del templo, es decir, en la entrada del templo de Dios, los tipos hacen 2 caballos consagrados al sol. ¿Por qué? Muy sencillo. Recordemos que una de las versiones griegas del dios Bel, que es Tamuz, que es el hijo de los dioses, el hijo de Nimrod y el hijo de Acera, es el dios sol llamado Helio. Pues bien, la leyenda griega cuenta que el dios Helio tomaba su transporte, su carro tirado por caballos, y tomaba con ese transporte arrastraba el sol por los cielos desde la mañana hasta la tarde. Entonces, los israelitas hicieron una estatua de estos caballos y la pusieron en la entrada al templo. Bien, es decir, los tipos probablemente ya conocían la fecha del 24 de diciembre y de hecho, muy probablemente, sin lugar a dudas, conocían en aquella época, aunque aquí en este pasaje bíblico en específico no se habla, conocían la fecha del 24 de diciembre porque en esa fecha se adoraba al sol. Bien, de hecho lo vamos a confirmar más adelante. Entonces los tipos ya tenían estatuas al dios sol. Bien, además dice que destruyó los altares de Milcom y Moloc. Bien. Además, por este registro histórico de los reyes de Israel, que Dios levanta a los profetas, no tan solo para profetizar la venida de Jesucristo, la llegada del Mesías, sino que además para profetizar, o mejor dicho, para acusar los pecados de Israel. Es por eso que nos encontramos, en el libro de Isaías, capítulo 17, del versículo 7 al 8, que dice lo siguiente: en aquel día el hombre mirará a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y ya no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de Acera, ni las imágenes del sol. Es decir, estos tipos ya tenían imágenes del dios Sol, ya adoraban al Sol. Lo más probable es que lo hacían entonces el 24 de diciembre. Y tal como dice la Escritura, con 2 o 3 testigos el testimonio es verdadero. Pues bien, aquí está el segundo versículo que testifica que efectivamente se hacían imágenes del dios Sol. Isaías 27:9 dice: de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Acera, ni las imágenes del sol. Ojo con esto, el árbol de Navidad era el símbolo de la diosa Acera. Por eso la Escritura dice: no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar tu Dios, porque el árbol de Navidad es un símbolo de la diosa Acera, ni tampoco a las imágenes del sol. Es decir, estos tipos ya se hacían estatuas del Dios que nació el 25 de diciembre. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su propia confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Es decir, ellos mismos testifican, aquellos que crean dioses con sus manos, testifican
que al hacer un dios de un material muerto, los ídolos no ven ni entienden y dan testimonio de ellos para su propia Babel. Construyen, cada vez que se hacen un dios pagano, una estatua, construyen su propia Babilonia, su propia Babel, su propia confusión, porque Babel significa confusión. Bien, entonces aquí el profeta Isaías nos está señalando claramente que el concepto de Babel, de la Torre de Babel, sí está ligado a los ídolos paganos, a los ídolos, a las imágenes del sol y a la diosa Acera. Es decir, lo que en el capítulo anterior mostrábamos como una simple leyenda, aquí la escritura lo está confirmando, en cada uno de sus puntos. Pero no tan solo Isaías nos da testimonio de esto, de lo que hacían los reyes de Israel, sino que también lo hacen los profetas Jeremías y el profeta Oseas. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, paréntesis, los libros de estos profetas, en todo el recorrido que ellos hacen en su escritura, se hablan de los dioses paganos. Yo solamente aquí estoy mencionando versículos muy específicos que confirman lo que hablábamos en el capítulo anterior acerca de la leyenda del nacimiento del dios Sol. Bien, Jeremías 7:17, 7 del versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Aquí Dios le está hablando al profeta Jeremías diciendo: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. La reina del cielo es un concepto que también se refiere a la diosa Acera y que lo confirma de forma más amplia y más específica en el capítulo 44 del mismo libro de Jeremías. Dice: para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es decir, al hacer dioses paganos, tal como decía Isaías, ellos construyen su propia Babel. Bien, es por eso que la Torre de Babel se trata de una construcción que pretendía llegar a Dios. Así estos tipos, al construir, al formar imágenes de dioses paganos, pretendían llegar a Dios. Lo mismo que hacen hoy día los católicos, pretendiendo llegar a Dios a través de una estatua de yeso, de una imagen de cartón, etcétera, etcétera. Lo mismo que se hacía antes, se hace ahora. Mi palabra no pasará. Y respecto de qué tipo de tortas hacían los israelitas a la reina del cielo, esto aparece en Oseas capítulo 3, en el versículo 1 dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Es decir, en ese tiempo ya la escritura nos hablaba de los panecitos de Pascua. Aquí en Chile se conoce como pan de Pascua, una masa que se hace con pasas. ¿Se dan cuenta entonces cómo muchas de las cosas que hoy día pensamos que eran modernas o que son recientes o que vienen a darse ahora en la época cristiana, son en el fondo cosas y términos que ya se conocían hace 3000 años atrás? ¿Bien? Ahora, si alguien quiere profundizar qué es lo que hacían específicamente en Israel aquellos que adoraban dioses paganos, les recomiendo leer el capítulo 22 y 23 del libro de Ezequiel, que habla de los pecados de Jerusalén. Bien, además, quiero hablar de Baruc. ¿Quién fue Baruc? Baruc fue un amigo y ayudante de Jeremías. Bien. ¿Por qué ayudante? Muy sencillo, perdón la falta de ortografía ahí. Dice, fue un ayudante de Jeremías porque de los 40 años de ministerio profético que tuvo el profeta Jeremías, 38 años los pasó en la cárcel. Entonces, cuando estaba en la cárcel, Jeremías le dictaba a Baruc algo muy similar, una imagen muy similar a la que ocurría con el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado. Jeremías llamaba a su amigo Baruc y le dictaba lo que Dios le había dicho. Bien, entonces la mayor parte de las palabras de Jeremías fueron escritas por su amigo Baruc.
Llega un momento en que Jeremías estaba encarcelado, para variar, por profetizar acerca de los castigos para Israel y por su idolatría. Perdón, hoy se me trancó el micrófono. Ya, ahora sí. Y dice que estando en la cárcel, Jeremías recibe un mensaje de Dios para el rey Josías. ¿Se acuerdan del rey que se arrepintió? Pues bien, se arrepintió al final de sus días, porque cuando Jeremías le envía, o Dios le envía este mensaje a Josías, no quiso arrepentirse. Y lo escribe por medio de Baruc. Baruc entonces da lectura de esta escritura a los príncipes de Judá, y los príncipes de Judá lo llevaron a la casa de Josías, a la casa de invierno del rey, en el mes 9. Ojo con este detalle, a la casa de invierno en el mes 9. Recordemos que Tamuz se celebra en la llegada de invierno, el 24 de diciembre, en el hemisferio norte es la llegada del invierno. Bien. Dice entonces que el rey no hizo caso de las palabras dichas a Jeremías y quemó el libro que había escrito Baruc. Israel entonces cae en esclavitud por 70 años, luego del ministerio de Jeremías. No tengo la Biblia a mano, pero pueden buscar el pasaje específico donde la escritura menciona a Baruc. De hecho, en nuestras Biblias protestantes, como nota al margen, en nuestras Biblias protestantes, Baruc aparece como un amigo de Jeremías, pero no nos aparece el libro de Baruc. El libro de Baruc aparece en las Biblias católicas, para testigo de ellos mismos. Aparece en las Biblias católicas, y lo que escribió Baruc, si bien es cierto, el rey Josías tomó el libro de Baruc y lo quemó, después Baruc, dice la escritura, va nuevamente donde el rey Jeremías y escribe exactamente lo mismo. Entonces en las Biblias católicas aparece el libro de Baruc, y el libro de Baruc habla como advertencia, diciendo, oye, yo los voy a castigar, los voy a llevar para Babilonia. En Babilonia van a ver lo siguiente, van a ver procesiones que hacen estos tipos, llevando en andas a sus propios dioses, a sus propias estatuas, a las cuales les prenden velas dentro de sus templos. Es decir, pareciera ser en algún momento que Baruc describe todo lo que hoy día sucede dentro de la Iglesia Católica. Eso aparece en el libro de Baruc. Bien, luego de esos 70 años de cautiverio, Dios retorna a la nación de Israel en los días del profeta Ageo. Bien, y los israelitas comienzan a construir la ciudad y comienzan a construir el templo de Dios. Bien. Es aquí cuando hace su aparición el profeta Ageo. ¿Por qué? Porque dice la escritura, a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada esa comida? Y los sacerdotes respondieron diciendo no. Y Ageo les dijo entonces, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Me perdí. Respondieron. Entonces los sacerdotes respondieron diciendo, inmunda será. Versículo 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué Baruc dice eso? Además dice, ahora pues, meditad bien en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Bien, ¿por qué dice eso el profeta Ageo? Muy sencillo. Recordemos el convertimiento del rey Josías,
y que finalmente se convirtió a Dios, pero dice la Escritura que Jeremías, por medio de Baruc, le envían un mensaje a Dios, a un mensaje al rey Josías cuando éste estaba en su casa de invierno en el 9º mes. Aquí también el libro de Ageo nos habla del 9º mes. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la relación con la Navidad que tiene el 9º mes? Muy sencillo, amigos míos. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés: este será el primer día del año para ustedes y el primer mes. El primer mes es el mes de Nisán. El primer mes para nosotros, el primer mes de los hebreos, para nosotros es el mes de abril. Para nosotros los occidentales es el mes de abril. Por lo tanto, el 9º mes para los israelitas, que es el mes de Kislev, para nosotros es el mes de diciembre. Por lo tanto, el 24 de diciembre es el día 24 del 9º mes. Por eso la Escritura aquí llega diciendo: a los 24 días del 9º mes, se levanta el profeta Ageo en palabra de Dios diciendo: todo lo que ustedes van a hacer este día es inmundo. ¿Por qué? Porque los israelitas que llegaron de Babilonia comenzaron a construir el templo de Dios y querían inaugurarlo en Navidad. Querían inaugurarlo el 24 de diciembre. 24 de diciembre, el mismo día, el mismo mes que estuvo el rey Josías cuando le llegó el mensaje de Baruc acerca de los dioses paganos de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ya no es casualidad. Esto ya no es una leyenda. Estos son hechos bíblicos reales que aparecen aquí en las Escrituras. Por eso se levanta el profeta Ageo diciendo: todo lo que ustedes van a hacer hoy día es inmundo. Así que mediten muy bien acerca de lo que van a hacer este día, porque yo los castigué, pero ustedes no se convirtieron a mí. Bien, entonces el versículo 18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, aquí Ageo les dice: ojo con este día, con lo que van a hacer este día. ¿Por qué? Porque la vid, dice, aún la simiente está en el granero. La vid no ha llegado, la higuera tampoco, el ganado y el árbol de olivo no ha florecido todavía. La vid, la simiente, la higuera, el ganado, todos estos son símbolos alegóricos o poéticos que hablan acerca de la figura de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces aquí el profeta Ageo? Les está diciendo: cuidado con lo que van a hacer hoy día, porque el Hijo de Dios aún no ha llegado. La simiente todavía está en el granero, todavía no hace aparición la vid. Jesucristo dijo: mi Padre, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. ¿Me explico? Entonces, estos tipos querían celebrar un Mesías que no había llegado. El 24 de diciembre, entonces, es una fecha en la cual se celebra a un Mesías que no es el Cristo. Bien. Sin embargo, los israelitas no hicieron caso, no se arrepintieron. Por eso, ese mismo día, en la tarde, llega el mismo profeta Ageo diciendo lo siguiente, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es decir, por culpa de lo que hicieron hoy día, es decir, de consagrar el templo, el segundo templo fue consagrado al dios Sol, yo voy a destruir no tan solo a los jinetes terrenales, sino que también al dios Sol, al que arrastraba el sol con su carro a caballo. ¿Bien? Los voy a destruir a ellos.
por culpa de lo que hicieron hoy día. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en ese momento los israelitas marcó un antecedente para lo que vendría después a hacer la Iglesia Romana Católica. Es decir, instaurar el día 24 del noveno mes como una fiesta a Dios. Bien, entonces, por eso les decía, la Biblia sí habla del árbol de Navidad, sí habla de las estatuas que se ponen del árbol de la Navidad, sí habla del pan de Pascua, sí habla del 24 de diciembre. Todo esto como conceptos netamente paganos. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cuándo entonces nació Jesús? Si Jesús no nació el 24 de diciembre, muy sencillo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 4 al 8, lo siguiente. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere decir esto, amigos míos? En invierno, los pastores de Israel sacaban a las ovejas, al ganado, lo sacaban cerca de su rebaño. ¿Por qué? Porque o había poco pasto, o el pasto estaba cubierto por barro o por nieve, y por lo tanto tenían poco que comer, o por último les llevaban el pasto seco, se lo llevaban a los pesebres. ¿Bien? Sin embargo, en verano, los pastores salían con su ganado y dejaban el pesebre vacío. Por lo tanto, el pesebre en el que nació Jesús no estaba lleno de animales, sino que estaba vacío. Por eso le dieron, oye, ¿sabéis qué? Tenemos un pesebre acá, el único lugar vacío que tenemos para que ustedes duerman. Es decir, era verano. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que los pastores guardaban la vigilia con su rebaño. Es decir, los pastores salían, como era verano, salían lejos con su rebaño a pastar y se quedaban la noche afuera, junto a su rebaño. Es decir, Jesús nació en verano, no nació en invierno, no nació en el noveno mes, no nació en diciembre, no nació el 24 de diciembre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si efectivamente todo lo que leímos anteriormente está en el Antiguo Testamento, hay ignorantes cristianos que señalan que lo que ocurre en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Por el contrario, Pablo y las palabras de los apóstoles vuelven a confirmar que tengamos ojo, que tengamos cuidado con esta idolatría. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 16, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Obviamente ninguna. Esas son preguntas retóricas que hace Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Obviamente ninguna. ¿En qué concordia Cristo con el dios Bel? Es decir, Belial era uno de los nombres que se le dio a Tamuz. Belial era uno de los nombres que se le dio al dios Sol, al que nació el 25 o el 24 de diciembre. ¿Qué relación tiene Cristo con aquel Dios que nació el 24 de diciembre? Ninguna. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. ¿Se dan cuenta entonces cómo la Escritura en el Nuevo Testamento también nos habla a que tengamos cuidado con lo que vamos a hacer el 24 de diciembre? ¿Por qué? Hechos capítulo 17, versículos 29 al 30 confirma lo siguiente diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, cuando una persona levanta el árbol de Navidad, está levantando un árbol, un símbolo de la diosa Acera.
Y aquí Pablo está diciendo que no debemos pensar que la divinidad, es decir, que Dios tiene relación con algo, con alguna estatua, con alguna escultura de arte o de imaginación de hombres, como es el árbol de la Navidad. No debemos pensar que Dios está relacionado con esos conceptos. ¿Por qué? Porque Dios ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora nos llama a arrepentirnos de eso. ¿Bien? Entonces, alguien puede decir, bueno, pero yo celebro a Jesús en la Navidad, no celebro a Baal. Pero ojo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está prohibido hacerse de imágenes. Eso ya lo hemos visto. El árbol de la diosa Acera es el árbol de la Navidad y es un símbolo de la diosa Acera. Jesús no es Belial, Jesús no es el Dios que nace el 25 de diciembre. Y por último, Baal, recordemos que Baal significa Señor. Por lo tanto, si Jesús no nació el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, ¿a qué Señor cree usted que está adorando en ese día? ¿A Jesús? No, a Baal. Yo le creo a usted cuando me dice que adora al Señor el 24 de diciembre. Así es, adora a Baal, porque también Baal significa Señor. No adora a Jesús, porque Jesús no nace el 25 de diciembre. Y recuerde, amigo mío, ahora si usted pretende adorar a Jesús en esa época, fíjense lo que pasa con el profeta Ageo. No se puede tomar lo profano como ofrenda a Dios. Bien. A alguien le pueden parecer una exageración estos mandamientos. Sin embargo, recordemos, no tan solo en el Antiguo Testamento se habla de esto, sino que también se habla en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos bajo las leyes de un nuevo pacto, profetizada por Jeremías, o profetizado por Jeremías el nuevo pacto, la nueva ley, en Jeremías 31, 27, 32, así también los apóstoles señalan que el Evangelio de Jesús se ministra bajo este nuevo pacto. ¿Bien? Hebreos capítulo 8 y 9 dice que Jesús no tan solo, su Evangelio se ministra, sino que Jesús es sacerdote de este nuevo pacto. Y 2 Corintios 3 capítulo 6 dice que los apóstoles ministran bajo esta nueva ley. Pues bien, Jeremías, además de profetizar un nuevo pacto, señala que Dios hará un nuevo pacto con Israel y que será un pacto eterno. ¿Bien? Es decir, el nuevo pacto que Dios tiene que hacer con Israel, o que mejor dicho, ya hizo con Israel, está profetizado en Jeremías 32, capítulo 32, versículos 37 y 41. Por lo tanto, aquí el nuevo pacto o la profecía de un nuevo pacto es también la de un pacto eterno. ¿Qué quiero decir con todo esto, amigo mío? Que Isaías 24:5 dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, el día de mañana los gentiles no vamos a ser juzgados por la ley de Israel. Vamos a ser juzgados por la ley del nuevo pacto que Dios también tiene que hacer con Israel, pero que está dirigida a los gentiles. Por eso la Escritura dice que la tierra va a ser juzgada por quebrantar el pacto sempiterno. ¿Cómo se quebranta el pacto sempiterno? Para quebrantar el pacto sempiterno, obviamente tenemos que conocer primero sus leyes. Si la Escritura dice que Jesús ministra bajo el nuevo pacto, entonces debemos entender que Jesús dio aquellas leyes. ¿Cuál fue la ley que estarían quebrantando los hombres bajo el tema del nuevo pacto, bajo el nuevo pacto? Muy sencillo. A Jesús le preguntan un día, ¿cuál es el mandamiento principal? Recordemos que estamos en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús da el mandamiento principal, dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, nosotros como hijos de Dios, gentiles, también tenemos un mandamiento que es amar a Dios. Cualquiera entonces que ama a Dios debe hacer las cosas que aparecen como mandamientos de Jesús y como mandamientos de los apóstoles. Y si los apóstoles entonces señalan que no debemos ministrar en estatuas ni en días consagrados al demonio, ¿qué hace usted, hijo de Dios, celebrando o pretendiendo celebrar a Jesús en una fecha en que no nació Jesús? Eso ya está consagrado a los demonios. No entregue lo consagrado a los demonios a Dios. Esa ha sido la palabra para el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.